Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Tengan todos en este nuevo estudio que tenemos el día de hoy de Daniel. No, del libro de Daniel. Claro que sí, hoy estamos en nuestra lección número 6. Les damos las gracias por acompañarnos. Bueno, nuestra lección el día de hoy tiene como nombre Lo único cierto y verdadero. Amén. Vamos a ver qué es lo único cierto y verdadero. Vamos a descubrirlo a lo largo de este estudio. Bueno, vamos entrando de lleno, ¿no? Amén, amén. Bueno, Vamos, porque esto está emocionante el sí. día de hoy. Bueno, en las anteriores lecciones hemos estado hablando pues acerca, ¿no? De la gracia que Dios puso en Daniel y sus amigos, porque ellos tomaron la decisión de no contaminarse, de buscar la dirección de Dios en oración, para que así Dios tuviera como esa misericordia que tuvo, ¿no? Y que les diera el sueño que el rey había tenido, y efectivamente vemos que Dios lo respaldó dejándoles saber no solo el sueño, sino también su interpretación. Y hay que tener en cuenta algo, y eso es misericordia de Dios. Sí. O sea, si Dios lo hizo fue porque Él quiso hacerlo, no porque ellos también, aparte de que ellos no se contaminaron, pues eso agrada a Dios, pero no está obligado Dios a hacer algo, ¿no? No quiere decir de que si yo entonces de pronto no me contamino y trato de agradar a Dios, y Dios está obligado a hacer lo que yo quiero, porque eso no es así. Es misericordia de Dios que utiliza para que estos hombres puedan tener esa revelación tan maravillosa. Sí. Entonces vemos como Nabucodonosor tuvo que reconocer que el Dios de Daniel y sus amigos es el único que pudo revelar lo que él pensaba en el momento de ir a la cama, y además de eso también lo que soñó. Daniel a su vez le recalca al rey que no es algo que ellos pudieran haber hecho por sí solos, y allí está manifestando que la grandeza, la omnipotencia, la omnisciencia de Dios. ¿Por qué? Porque es que Él fue el único que pudo revelar este gran misterio. Pues ni aún los brujos, los hechiceros, los magos, los adivinos, los agoreros, esos sabios que habían allí, ninguno de ellos lo pudo resolver. Entonces, vemos cómo vamos recordando que el sueño que Dios le muestra a Nabucodonosor, recordemos, es una estatua que representa los reinos que van a existir en la tierra, y como ninguno de ellos llegaría pues a ser eterno, ¿no? Ninguno iba a ser lo suficientemente bueno como lo muestran pues los materiales de los cuales está hecho esta estatua, que cada uno a medida que va decayendo, va decreciendo también el valor, van siendo de menos valor de arriba hacia abajo. Y no tanto como el valor, sino como la decadencia, ¿no? Sí. O sea, cuando uno está de pronto más o menos bien, utiliza oro, después baja plata, y así poco a poco, y es básicamente la decadencia no solamente de los gobiernos o de los imperios, sino también del ser humano, porque venimos en una decadencia tan tremenda que hoy en día no es ni comparado a los tiempos pasados. Sí, vemos todos esos materiales, pero hasta que llega que esa roca que es Cristo, y cómo va golpeando los pies de esa estatua y la deja reducida a ¿qué? A polvo, sin ningún valor alguno. ¿Y qué va a pasar con ese polvo? Va a ser esparcido, va a ser olvidado. Entonces, esa roca llega a formar una gran montaña, que significa un gobierno mundial que va a ser eterno. Amén. En lo cual explicamos y es el milenio, ¿no? Que fue lo que explicamos la vez pasada. Hoy en día vamos a explicar, digamos, lo que es el sueño, que es muy parecido a lo que hablamos, a lo que hablamos la semana pasada. Pero hay algo más interesante, porque aquí ya vamos a entrar más en detalle, porque de pronto uno puede decir, no, vamos a hablar lo mismo de la vez pasada, pero es algo más en detalle para que miremos lo importante, y es que por eso el título, ¿no? Porque vamos a ver que lo único cierto y verdadero es la palabra de Dios.
Ahí es donde nosotros nos tenemos que basar, porque la palabra de Dios nos habla es que yo quisiera poder transmitirles a todos ustedes lo que a mí me impactó de la palabra de Dios y de por qué yo soy cristiano. Porque es que parte de esta lección, y más adelante lo vamos a mirar, es lo que a mí me da credibilidad, me da fe, me asombra, y no solamente eso, sino que podemos constatar, o sea, verificar no solamente con la fe, sino también con hechos palpables, que lo que está escrito en la Biblia es cierto. Así es. Bueno, y también vamos a ir viendo capítulos más adelante, cómo eso pasa a ser la columna vertebral de las profecías del final de los tiempos. Amén. Eso es algo que también nos va como intrigando y queriendo conocer más. Amén. Vamos a leer los versículos de Daniel 2, vamos a leer los versículos 36 al 38. Dice así: este es el sueño. Y ahora voy a explicar a su majestad lo que el sueño significa. Su majestad es el más grande de todos los reyes, porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza, el honor y el dominio sobre todos los lugares habitados por hombres, animales y aves. Él lo ha puesto todo bajo el poder de su majestad, que es la cabeza de oro. Bueno, entonces aquí lo que queremos hablar primero de esa interpretación de estos versículos es cómo Daniel le está recalcando a Nabucodonosor que esa posición que él tiene, porque lo habíamos visto, ¿no? Que él tenía bajo su dominio todos los reinos. Todos los reinos, porque entonces, él mismo lo dice, ¿no? Sí. Todo lo que se arrastre, todo hombre, todo lo que habite la tierra. Entonces, dice que toda esa posición que el rey tenía se la ha dado es Dios. Esto nos trae también a nosotros, nos ayuda a nosotros a que pensemos que lo que somos y tenemos, igual como lo era con Nabucodonosor, es Dios quien nos lo da. Amén. Y debemos ser conscientes y reconocerlo todo el tiempo. Amén. Mire que algo que a lo que se refiere la humildad y el verdadero significado de la humildad es reconocer de que si algo tenemos bueno nosotros es gracias a Dios. Amén. Eso es algo muy importante, y más adelante en este mismo libro vamos a ver lo que le pasa a Nabucodonosor cuando no reconoce eso, y muchas veces nosotros nos convertimos en eso mismo, en personas no solamente malagradecidas, como hablábamos el domingo pasado, sino que también nos convertimos en personas arrogantes, creyendo de que es que todo lo que nosotros tenemos es porque es que yo soy fuerte, porque es que yo soy muy inteligente, es que yo soy, claro. Y no, simplemente si Dios quisiera, hoy mismo nos iríamos de aquí, pero Dios nos da la oportunidad, nos da los dones, las capacidades, los talentos para que nosotros podamos ejercer muchas cosas en esta tierra, pero gracias a Él. Y ahí es donde está la clave de todo. Gracias a Dios tenemos familia. Gracias a Dios tengo esta linda esposa con la cual cumplimos 36 años de casados el día de ayer. Y gracias a Dios tenemos hijos, tenemos trabajo, tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos vida. Exacto, porque si Él lo dispone, chao. Adiós te vi. Entonces, esto, repetimos, demuestra de que Nabucodonosor en su tiempo logró tener el mayor imperio que haya habido, porque su autoridad, según lo que leímos, era sobre toda la tierra. Amén. Entonces, esto es lo que representa la cabeza de oro. Amén. Vamos a continuar leyendo. Vamos a leer Daniel 2:39. Después del reino de su majestad habrá otro reino inferior al suyo y luego un tercer reino de bronce que dominará sobre toda la tierra. Bueno, entonces recordemos que la cabeza, ya vimos, era de oro. Después viene lo que es el pecho y los dos brazos, que eran de plata, o sea, que es el metal que sigue allí. Según la descripción que nos dio Daniel anteriormente cuando le dijo el sueño al rey.
Y aquí es donde se va como poniendo fascinante toda esta porción de la Biblia. Y lo importante que es que hoy, que ya nosotros conocemos la historia, que ya la leemos como una historia, que el reino que seguía de plata se dio fue 68 años después de esta profecía. Es que hay algo bien importante y es que ahí es donde viene lo fascinante de todo esto, porque es que nosotros hoy en día estamos en el 2023 y esto ya aconteció. Si nosotros nos vamos a cualquier libro histórico, no hablemos de la Biblia, váyase a cualquier libro histórico y busque qué pasó hace 2600 años atrás, y es precisamente con el pueblo de Israel, y ahí están los datos. Y también está históricamente comprobado de que después de Nabucodonosor vino otro imperio que lo derrocó a él, y fue 68 años, o sea, fueron 70 años los que estuvieron en exilio en Babilonia. Exactamente. Mire, un dato muy importante que además a mí nos sirve como confirmación, porque vemos que la Biblia no se contradice, al contrario va confirmando las cosas. Entonces aquí nos sirve de confirmación sobre el cumplimiento de la profecía. Fue que Jeremías, antes del exilio a Babilonia, dijo que el pueblo, eso, estaría exiliado por 70 años. Entonces vamos a ver qué es la exactitud con la que esto se cumple, ¿no? Y viene otro reino suplantando a Babilonia y constituyéndose como otro imperio poderoso, aunque no tanto como el de Nabucodonosor, porque sabemos que será de oro, fue el de Nabucodonosor, luego viene el de plata. Entonces, miremos, eran 2 años que llevaba Nabucodonosor como rey. Amén. Cuando llegó Daniel. Exacto, porque cuando empieza en el capítulo 2 dice al principio, en el segundo año de Nabucodonosor sucedió esto, que tuvo un sueño. O sea que 2 años, más 68 años, que fue cuando derrocaron este imperio, se cumple esa profecía de Jeremías de los 70 Tremendo años. Porque es que Jeremías lo anticipó. Si uno lee el libro de Jeremías, las profecías en ese entonces estaba antes del exilio. Jeremías le estaba advirtiendo, Dios por medio de Jeremías les decía, arrepiéntanse porque voy a utilizar a mi siervo, que lo vimos en una de las lecciones, a mi siervo Nabucodonosor, para que se tome a Jerusalén y los lleve a ustedes exiliados. Entonces Jeremías estaba advirtiendo eso, pero también advierte de que la misericordia de Dios es grande y solo va a permitir que esté 70 años en Babilonia. Bueno, miremoslo. Jeremías 29, 10 al 12. Dice, esto dice el Señor. Cuando se completen los 70 años de Babilonia, yo los visitaré y cumpliré la promesa que hice a favor de ustedes de hacerlos regresar a este lugar. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán y yo los escucharé. Amén. Esta profecía la utilizamos mucho nosotros, ¿no? Yo sé los planes que tengo en otra versión, en la que más conocida, dice, yo sé los planes que tengo de ustedes, planes de bienestar y no de mal. Y esta profecía se la está dando Jeremías a ellos para darles la esperanza a ellos de que el Señor va a permitir, el Señor permite en ese momento de que ellos sean exiliados porque ellos se le habían dado la espalda a él, pero también les advierte, les dice, solo van a ser 70 años. Más adelante en este estudio de Daniel vemos cómo Daniel, por ahí en el capítulo 9, cómo Daniel empieza a estudiar esta profecía y ve que ya se está cumpliendo. Entonces, Daniel, en ese momento de la historia, Daniel está basándose su confianza en esta profecía que es tan interesante porque antes de que se cumplieran los 70 años, Daniel estaba hablando de eso, ¿no? Y ya se van a cumplir los 70, lo que dijo. Y eso es confianza, y eso es veracidad, y esto es cierto. Porque Dios lo que dice lo cumple, y exactamente hoy, después de 2600 años, podemos constatar de que fueron 70 años precisos. Se cumple una profecía que fue escrita antes de que ellos fueran capturados y llevados a Babilonia.
Bueno, retomando, vemos cómo esta parte de la estatua, lo que corresponde al pecho y a sus dos brazos, representan los reinos de Medos y persas, que se unen, ellos dos brazos, se unen para derrocar al imperio de Babilonia. Allí tenemos los reyes Ciro y Darío. Y como 68 años después de eso, derrocaron evidentemente a Babilonia, representando así eso, el pecho y los dos brazos. Claro, los dos brazos son la unión que hubo entre ellos, ¿no? Ellos, Medo y Persa, se unieron, atacan a Nabucodonosor, al hijo, y ellos se toman el reino de Babilonia, así como estaba estipulado. Es una bendición poder nosotros hoy constatar, vuelvo y le repito, no le crea a la Biblia, no nos crea a nosotros. Mire en internet o mire en cualquier parte en un libro histórico y constate de que 70 años después de haber sido exiliado el pueblo de Israel, fue tomado Babilonia por Ciro y Darío, que fueron los que, digamos, se tomaron el poder después de Babilonia. Pero mira, hay otro dato también para tener en cuenta que está respaldando que esto es veraz, que las profecías de la Biblia se cumplen con una exactitud tremenda, asombrosa, y que se cumple lo que allí está escrito, y es con respecto a lo que también profetizó Isaías. Amén. Otro profeta que en Isaías 44:28, que se va a estudiar más adelante, más profundamente, cuando lleguemos a esa parte de la historia. Pero si les da la curiosidad, allí pueden empezar a ver esto. Miren que la segunda parte del versículo 39 nos dice que después de este reino de plata va a venir un tercer reino. Perdón, antes de que sigamos. Con respecto a Isaías fue un profeta anterior a Jeremías y estuvo más o menos entre los años 800. Y a Isaías, en ese versículo que tú mencionaste ahora, en Isaías 44:28, menciona precisamente el nombre de Ciro. Dice, creo que el versículo, bueno, no está escrito aquí porque lo vamos a estudiar más de fondo cuando esto suceda en el libro de Daniel, pero dice exactamente eso: escogí a Ciro, a mi siervo, mi pastor, para que él agarrara y llevara para que le diera la libertad al pueblo y volvieran otra vez a reconstruir Jerusalén. 200 años antes de que eso sucediera, con nombre propio. ¿Qué tal que nos dijeran a ti, que dijeran hace 200 años, escogí a Islena para este propósito y ella va a ser mi sierva? ¡Wow! Con nombre propio. Y se cumple 200 años después, que después lo vamos a estudiar. Porque es que no quería que pasara como así, como desapercibido. Qué pena, mi amor. La segunda parte del versículo 39 nos dice eso, que después de ese reino viene un tercer reino, que según en el sueño de la estatua cobija lo que es el vientre y los muslos, que son de cobre. Si nos remontamos a la historia en el año 331 al 146, Alejandro el Magno conquista el reino de los medos y los persas, quien a sus 21 años ya había conquistado todos los reinos que existían. Y hay una declaración de Alejandro Magno donde dice que ya no hay reinos para conquistar, o sea, ya había logrado todo. Así que según la historia, esta profecía del reino se cumple en el reino griego. Tremendo, porque igual en la historia, Alejandro Magno es un personaje conocido, griego, tuvo mucha influencia en el mundo, porque los griegos incluso en el próximo imperio que va a haber, vamos a ver incluso en la misma palabra de Dios, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. O sea que la influencia de este imperio fue grandísimo, y este imperio fue el que se pudo tomar después a los medos y los persas, y fue una potencia mundial. Pero, como dice, fue de menos valor porque ya fue de cobre. De cobre, exactamente. Bueno, vamos a continuar leyendo. Vamos a ver Daniel 2:40.
Vendrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro, y así como el hierro lo destroza todo y lo destruye, así ese reino destrozará y destruirá a todos los otros reinos. Bueno, se nos dice que este es un reino fuerte y como se lo revela el Señor y lo describe en la estatua, es el cuarto reino. Volviendo a la historia que hemos estado hablando, observamos que después del reino griego vino ¿quién? El Imperio Romano. Fue un imperio que se caracterizó por ser un reino muy sanguinario, que se divide en dos. Están representadas por las dos piernas de hierro, que se dividió entonces fue Alejandría y Constantinopla. Duró casi 600 años y se convirtió en el poder político y militar. Eran expertos. Más poderoso del mundo. Eran expertos en torturar a los enemigos. También se experimentaron en torturar a los presos sin matarlos. O sea, era solo tortura, no llegaban a asesinarlos. Jesús fue un ejemplo. ¿Por qué? Porque es que esos latigazos no era un látigo normal, sino que era un látigo que en las puntas tenía como huesos afilados. Huesos afilados, era algo horrible, porque si vemos en la Pasión de Cristo, incluso Mel Gibson, según la historia real como fue, uno ve la Pasión de Cristo, la película, y uno dice, pero Dios mío, esto es algo que horroroso, y uno llora y todo. Y dice el mismo Mel Gibson que él no fue capaz de presentar la escena más con la crudeza que era. O sea, si eso nos parece espantoso viendo la película, lo real es el doble de espantoso. O sea, que ellos eran capaces de agarrar y latigar. Eran 39 látigos, eran 40 menos 1. Eran 39 latigazos porque era lo que los judíos permitían, y darle más latigazos ya ellos habían comprobado de que ya mataba a la persona. Quedaba como un guiñapo, quedaba, mejor dicho, destrozado, estaba la piel abierta. Porque esas puntas rasgaban y esa piel la quitaban. Nosotros no sentimos dolor porque estamos cubiertos con la piel, es como la protección del cuerpo, pero al quitaron la piel, apenas nos cortamos o apenas nos caemos o tenemos un raspón, siente un ardor horrible. Bueno, así le pasó a Jesucristo, y después de haberlo latigado, humillado, colocado la corona, le hicieron coger una cruz supremamente pesada a llevarla hasta el Calvario. O sea que esto es algo que nos comprueba que la ley, que esto que se está hablando es cierto, y lo que le había profetizado en esa época, o sea, 600 años antes, era exactamente lo que iba a suceder en el futuro. Hoy lo vemos muy deportivamente y podemos decir, sí, sabemos esto y lo otro, pero dígame, cuando Daniel le estaba interpretando el sueño a Nabucodonosor, ni siquiera habían nacido estas personas, ni siquiera se imaginaba de que iba a suceder esto. Entonces, cuando vemos todas estas escenas de lo que el Imperio Romano ejercía en la época de Jesús, vemos que se cumple, y que ese imperio que era representado por el hierro y las dos piernas, vemos la división que hubo entre Constantinopla y ¿cuál es la otra? Alejandría y Constantinopla. Vemos el Imperio Romano dividido en las dos piernas. Entonces vemos todo cómo se cumple con una exactitud que nos sorprende. A mí personalmente me sorprende y me afirma la fe, porque cuando nosotros hablamos de profecías que ya se han cumplido, que son casi todas las que se dijeron en un tiempo, entonces a mí me da confianza de que también se van a cumplir las que vienen. Y lo tremendo es que ese imperio, pues todavía está vigente, se convierte en algo político, en el político más poderoso, ¿no? Se va del imperio político al imperio religioso más poderoso de todos los tiempos. Y mire que hasta hoy está vigente, porque
tenemos a Roma, ¿sí? Sí, y es que en el año 325 al 350 vemos cómo Constantino nombra un pontífice para que se encargue de todo lo que es el Imperio Romano. Y durante 18 siglos controla Europa entero. Ningún presidente podía tomar ninguna decisión sin la aprobación del Papa. Este era como un poder político, ¿no? Disfrazado de algo religioso. Si vamos a la historia también y vemos que fueron muchas cosas de pronto la Iglesia Católica en su tiempo hizo muchas cosas. Vemos la Inquisición y todo lo que todos sabemos, pero mucho de esto no fue la influencia, digamos, de la parte religiosa, sino la parte política, porque anteriormente el que nombraba a los papas era el emperador, y iban sucediendo papas que no eran religiosos, sino que eran personas que simplemente la nombraban como un ministerio más, y eso fue lo que ayudó a que se cometieran muchas arbitrariedades y a que esa imposición, ese sanguinario, a pesar después de ser religiosos, porque metieron el poder religioso disfrazado, temiéndole a la gente, metiéndole miedo a todo el mundo, llegó inclusive aquí, que fue cuando en el siglo XV, cuando Martín Lutero vio que no eran las cosas. Decían, ponga una moneda de tanto y eso le va a asegurar 30, 40 o 50 años de salida del purgatorio a un pariente suyo. Entonces empezaron a vender las indulgencias y empezaron a meterle miedo. Es que si usted no da eso, entonces usted va para el infierno. Es que si usted no obedece esto. Entonces, con ese temor religioso fue que dominaron todo este tiempo, 18 años, 18 siglos a todo el mundo. O sea que es algo bien interesante, porque ese poder, ese imperio que en la misma palabra de Dios dice que es largo y es un imperio fuerte, todavía está vigente, porque incluso hoy, en este momentico, la única iglesia, la única religión que tiene puesto en la ONU es el Vaticano. No son los musulmanes, no son, es tomado como un país, y el Papa es el presidente, tiene su propio banco y tiene sus propias cosas, porque todavía está vigente, ya no como el sanguinario de antes, pero sí está todavía como el producto de esto que viene desde muchos siglos atrás. Claro que sí. Bueno, esperamos que haya quedado clara esta parte. Vamos a ver Daniel 2, 41 al 43 para continuar con estos. Dice, su majestad vio también que una parte de los pies y de los dedos era de barro y la otra de hierro. Esto quiere decir que será un reino dividido, aunque con algo de fortaleza del hierro, pues su majestad vio que el hierro estaba mezclado con barro. Los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, y eso significa que el reino será fuerte y débil al mismo tiempo. Y así como su majestad vio el hierro mezclado con el barro, así los gobernantes de ese reino se unirán por medio de alianzas humanas, pero no podrán formar un solo cuerpo entre sí, como tampoco puede el hierro mezclarse con el barro. Amén. Mire que esto es algo interesante, porque de lo que está hablando ahí precisamente es de lo que va a venir hacia el futuro, ¿no? Sí, estos reinos vienen a ser eso, los que entran antes y en medio del tiempo de la gran tribulación. Pues esta es una señal de que la venida del Señor está pronto. Lo que quiere decir es que la parte de hierro es, digamos, la parte fuerte, la parte sólida, y la parte de barro es como tratando como la unidad, como que vamos a unirnos. Incluso en otras versiones habla de como el matrimonio, ¿no? Tratan de unirse como en casamiento para formar una sola carne, como es el matrimonio, pero no se puede así. Hay una unidad de 10 países que van a venir. Unos países, algunos dicen que son 5 países del Oriente y 5 países de Europa, y entonces ahí van a formar una coalición donde va a salir el anticristo, que va a formar un cuerpo,
va a formar un gobierno que supuestamente va a ser muy, muy fuerte, pero es débil porque más adelante vamos a ver la destrucción de este gobierno. Incluso más adelante, en algunos capítulos, vamos a hablar de los cuernos, y en esos cuernos dice que sale un cuerno chiquito que es el que va a mandar todo, pero no los quiero enredar para que vamos paso a paso, pero que tengamos más o menos una idea de lo que está pasando y de lo que va profetizando. Así que una de las señales hacia el futuro es cuando haya una alianza de 10 países, 5 países de un continente y otros 5 de Europa, de Asia y de Europa, del Oriente y de Asia. Que vendrían a ser los 10 dedos que están formados por hierro, que está parte del imperio del hierro, o sea, la fortaleza de ese hierro, y lo que es lo otro, que es el barro, que es la parte débil. Bueno, entonces, para terminar, como lo dijimos en la lección pasada, vendrá más adelante ese gobierno esperado por todos, el gobierno perfecto, que fue como titulamos nuestra lección de la semana pasada, en el milenio, que es el de Jesucristo. Amén. Vamos a leer Daniel 2, 44 al 45. Dice: durante el gobierno de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación, sino que acabará por completo con todos los demás reinos y durará para siempre. Eso es lo que significa la piedra que su majestad vio desprenderse del monte, sin que nadie la hubiera empujado. Piedra que convirtió en polvo al hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha revelado a su majestad lo que va a pasar en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación cierta. Amén. Tremendo. ¡Wow! Tremendo, porque es que eso es lo que va a venir hacia el futuro. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Si las profecías de antes se cumplieron, esta se va a cumplir. Sí, porque ya aquí se derrocó Babilonia, ya los medos y los persas, también los griegos. El romano, que todavía el romano está vigente, porque es un imperio que a ningún, cuando se muere un presidente de un país, nadie le hace, digamos, tanta venia. Se muere un papa y todos los países van y muchos presidentes inclusive asisten y todo eso, porque todavía es un poder religioso que tiene metido también la parte política, pero todavía existe como poder el imperio romano. O sea que no ha desaparecido todavía. Pero cuando venga Jesucristo es cuando en la segunda venida es donde va a destruir, porque va a salir de esos 10 dedos, va a salir un representante que es el anticristo, y ahí es donde el Señor va a venir y va a destruir en su segunda venida. A nosotros, ¿qué nos da aliento en todo esto y qué nos da felicidad y gozo? Yo no sé cómo sea el gobierno suyo del país de que usted vive, pero por lo regular los gobiernos son pésimos, son malos, ¿sí? Inclusive el gobierno que nosotros hacemos en nuestros hogares también es pésimo. Nosotros cometemos muchos errores, pero va a venir un gobierno, y hay un gobierno en este momentico que es perfecto, que lo hablamos en la anterior lección, que es el gobierno que va a traer paz, que va a traer gozo, que va a traer unidad, que va a traer lo que es la justicia, la equidad, donde todos vamos a estar tranquilos. Amén. Inclusive para ese gobierno está pronosticado de que ya los animales bravos como el león y todo eso ya no van a comer carne, van a ser los silvestres, pueden estar inclusive van a comer pasto y hierba como todo, entonces pueden estar juntos todo, porque ya la muerte va a ser derrotada o ya fue derrotada con la cruz. Pero en ese momento, después de ese gobierno milenial donde Cristo va a gobernar, va a ser todo perfecto, porque no va a haber ni siquiera tentación. Satanás va a estar en la cárcel por 1000 años y los espíritus malos van a ser destruidos. O sea que no va a haber tentación, sino que todo va a ser color de rosa, porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores va a ser el gobernante, y no va a haber nada de lo cual nosotros
estemos quejándonos, no va a haber pobreza, no va a haber hambre, no va a haber nada de las cosas que de pronto estamos sufriendo hoy. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que pasa? Nosotros anhelamos de verdad que venga ese gobierno, que venga ese señor, que venga ese rey, que nos va a traer esa equidad, esa bendición tan grande. ¿Para quiénes? Pues para los que creen en él. Porque si uno no ha creído en Dios y uno no cree que va a venir un gobierno milenial y uno no cree nada en la palabra de Dios, es porque usted no ha tenido un encuentro con Dios. Y el que no ha tenido un encuentro con Dios, pues el día del juicio, no el juicio final, el juicio de las naciones, que es cuando él venga a esta tierra, ahí usted se va a ir ya para el infierno prácticamente, porque está escrito de que va a haber un juicio y nosotros vamos a dar cuenta por todas las cosas que nosotros hagamos, por todas las cosas que digamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acogemos a la soberanía de Dios, cuando nosotros invitamos a Jesucristo como Dios y Salvador, cuando nosotros creemos en él, de que él vino a ese gobierno, vino a este mundo, pagó la deuda mía por mis pecados en la cruz, pues nosotros estamos salvos. ¿De qué? De una muerte eterna. ¿De qué? De que el día del juicio nosotros no tenemos que dar cuenta de nada. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya estamos perdonados. ¿De qué pecado me van a acusar si ya Cristo pagó por mis pecados? Es como si me fueran a cobrar una cuenta que yo ya pagué, o que me la pagó otra persona, pero no está ahí. ¿Por qué me van a cobrar a mí? ¿Sí? Entonces, esa es la gran bendición de que cada persona, si usted no ha recibido a Cristo como Dios Salvador, es la oportunidad. Recíbalo, invítelo. Dígale: Señor Jesucristo, yo me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento de que por cada pecado que yo he cometido me he alejado más de ti. He hecho cosas malas, vergonzosas, he hecho cosas horribles, pero yo creo hoy en que tú viniste a este mundo a morir por esos pecados, a pagar el precio, porque la justicia de Dios demandaba de que toda alma que pecare morirá. Tú moriste por mí, así que gracias por ese pecado, por esa muerte que paga mi pecado, y te invito hoy a que seas mi Dios y mi Rey. Con esa oración de corazón, usted invitando a Jesucristo, Jesucristo empieza a gobernar desde ya. No hay que esperar el milenio, puede gobernar desde ya nuestra vida. Cometemos errores porque seguimos viviendo en este cuerpo malo, pecaminoso, pero ¿sabe qué? El día del rapto vamos a ser raptados y vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo glorioso, un cuerpo que ya puede estar en la presencia de Dios, un cuerpo que ya no va a estar en pecado ni va a tener esas tentaciones y esas cosas que tenemos los seres humanos hoy en día. Tenemos la oportunidad de vivir en otra atmósfera, en la atmósfera espiritual, donde Cristo y el Espíritu Santo va a morar dentro de nosotros y nos va a ayudar en todas las cosas. Nos va a revelar estas verdades, esto que es verdadero y cierto. Eso es lo único que nosotros podemos decir que es cierto. Pongamos los ojos en Jesús, que es el único que a nosotros nos puede. No nos pongamos los ojos en este mundo va a desaparecer. Todo esto, lo que vemos, va a acabar. Es que aquí dice, se acabará por completo. Por completo. Y es un reinado, es un gobierno que va a durar para siempre. A veces es tan triste que las personas pongamos la fe o la confianza en un político. En elecciones empiezan a decir los políticos, a prometer equidad, que ya no va a haber hambre, que ya no va a haber esto, que no lo otro, y son puras mentiras. Nadie tiene la capacidad de hacer eso, solo Dios puede hacerlo, el gobierno perfecto. Todos los reinos desaparecerán, nadie se volverá a acordar de ellos, pero hay un solo gobierno que va a durar por el resto de la eternidad. Sí, porque esto, después de ser destruido, va a ser esparcido por el viento. Amén. No va a quedar nada. Amén. Entonces, ¿vamos a orar? Claro que sí. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por esta lección que tú nos has regalado el día de hoy, Señor. Cada vez más, Señor, aprendemos más de lo que está escrito en tu palabra, Señor, de lo que tú has permitido, Señor, que vivamos y que viva en el mundo, Señor. Todas estas cosas que se escribieron hace muchos años y que hoy podemos constatar de que muchas de esas profecías ya se han cumplido, Señor. Ahora estamos esperando también esas profecías que están hacia el futuro para que, Padre, tú cumplas todas esas promesas, Señor. Pero ayúdanos a cada uno de nosotros
a estar firmes, Señor, a poder doblegar nuestro orgullo, reconocer de que tú eres Dios, entregarte nuestra voluntad a ti, Señor, invitarte a nuestra vida, Señor, si no lo hemos hecho, Señor, para que podamos estar disfrutando de ese reino milenial contigo, Señor. Yo bendigo a cada persona que nos ve en este día, Señor, bendigo a mi esposa, bendigo todo lo que tú nos das, Señor, y estamos confiados, y cada vez que leemos más tu palabra, Señor, más nos convencemos de que esto es verdadero y cierto. Es lo único cierto y verdadero en el mundo. Tu palabra, Señor, que es verdad. Tu palabra que nos dice a nosotros qué va a suceder, qué ha sucedido y qué es lo que nos va a acontecer hacia el futuro, Señor. Y las promesas y todas las cosas, Señor, que tú tienes son pensamientos de bien y no de malestar para nosotros. Así que nos unimos a ti, Señor, y nos acobijamos y nos amparamos bajo tu gracia, Señor, para que tú, Señor, con ese favor tan grande, esa misericordia tan hermosa que tú tienes con nosotros, por medio de la cruz de Jesucristo, nosotros podamos disfrutar de esa eternidad, que no la merecemos, pero que a ti te ha placido por el amor tan grande que nos tienes. Gracias, Dios eterno, por este día. Gracias por todo lo que nos das y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día y una hermosa semana. Bendiciones para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Amén. Bendiciones.